Saludos y bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa ADR Somos Todos. Es un grato placer poder compartir con ustedes el contenido del día de hoy y darles a conocer un poco más del trabajo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Hoy conversamos con la licenciada Ana María Caballero, encargada del Departamento de Terapia del Lenguaje, filial San Francisco. Además, conoceremos un impactante testimonio en voz de uno de nuestros usuarios. Así también, como en cada entrega, presentaremos dos de nuestras interesantes cápsulas. Así se inicia ADR Somos Todos. Hoy queremos compartir con ustedes un importante resumen de una de nuestras filiales. Por eso, a través de una de nuestras cápsulas, mostramos parte de las actividades realizadas durante el año 2015 en la filial Cotuí. La filial Cotuí durante el 2015 consolidó la estructura de prestación de servicios, con un total de 17.924 atenciones, triplicando el promedio de atención respecto a la cobertura alcanzada durante el primer trimestre de operaciones. Este sustancial incremento responde al aumento en los días de consultas de fisiatría, la ampliación del equipo médico y de terapistas, así como el inicio de servicios de psicología y terapia del lenguaje. A través de los operativos organizados, se facilitaron 292 atenciones gratuitas, de las cuales el 64% correspondieron al operativo comunitario y el 36% al ciclo de operativos psicopedagógicos realizados en 5 centros educativos. Se continuó con las intervenciones ambulatorias de terapia ocupacional recreativa y terapia física, donde se evaluaron más de 30 residentes del Hogar de Ancianos Inmaculada Concepción. Ha sido notorio el empuje y dinamismo con que se ha gestionado apoyo local e internacional para dotación de equipos terapéuticos, ortopédicos y aportaciones económicas y en especie. Se ampliaron y reforzaron las relaciones interinstitucionales con la formalización de acuerdos con Clubes Rotario de Ancaster de Ontario, Canadá, de Cotuí y la Fundación HHS, mediante el cual se recibió el donativo de 42 sillas de ruedas, así como el convenio con la Asociación de Cotuizanos en Estados Unidos, Misión Sánchez Ramírez USA, Comité de Apoyo a Rehabilitación Cotuí en la ciudad de New York. A nivel local se resalta la dotación de equipos terapéuticos realizada por Barrick Pueblo Viejo, con un importe valorado en más de 700,000 pesos. Se fortalecieron las relaciones con la Asociación de Baloncesto de la provincia Sánchez Ramírez, en el marco de la celebración del Torneo Provincial de Baloncesto con refuerzos. Entre las actividades de recaudación de fondos se citan contacto directo y visitas a socios, colocación de alcancías en establecimientos comerciales, aporte de la cooperativa de Maimón sucursal Cotuí, subasta de pintura donada Ángel de Paz, en actividad organizada por el Club Rotario, denominada 100 Empresarios por la Solidaridad. 100 Empresarios por la Solidaridad, quienes por tercer año destinan a la filial el 85% de los beneficios. Se resalta que la pintura fue adquirida y donada nueva vez a la filial. Se gestionaron recursos a través de muestras artísticas y encuentros organizados por el Grupo de Apoyo a la Filial en Estados Unidos, Misión Sánchez Ramírez. Se recibieron equipos ortopédicos donados por el Comité de Apoyo al Centro de Rehabilitación Filial Cotuí en la ciudad de Nueva York. La filial reitera su agradecimiento a la Junta Central Electoral
por su irrestricto apoyo con las facilidades para el uso del local que aloja los servicios y especialmente la extensión del plazo inicialmente concedido para su uso. Se realizó reunión con la primera dama de la República Dominicana con el objetivo de presentarle formal solicitud de donación del inmueble que podría servir para instalar el centro de rehabilitación. Se resalta la visita de la gobernadora del Distrito 4060 de Rotary International para el país, con el propósito de conocer el funcionamiento del centro de rehabilitación, considerada como la principal obra del Club Rotario Cotuí, la cual coincidió con un día altamente productivo e histórico para la filial, donde se cristalizó la atención de 115 pacientes en consultas y terapias. Se recibió reconocimiento de la Asociación de Softball de la provincia por la labor realizada, como parte del 9º torneo de softball con la presencia de más de 40 equipos de toda la provincia. Se realizó presentación de la exposición Retrata un momento temerario, como parte de las actividades del 7º día de las patronales. Se cuenta con el registro de 55 socios activos, de los cuales el 38% forma parte de la Junta Directiva y el Consejo de Asesores de la Junta Directiva, conformado por autoridades locales a nivel intersectorial. El personal participó en diversas jornadas de capacitación y actualización organizadas por la Oficina Nacional, el Infotep, entre otras instituciones locales y regionales. Llega el momento de nuestra entrevista central, una conversación con la licenciada Ana María Caballero, encargada del Departamento de Terapia del Lenguaje de la filial San Francisco. Una mujer con 20 años de experiencia en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Contento de poder conversar con una persona con la capacidad y sobre todo la dedicación, la vocación de la licenciada Ana María Caballero. Como decíamos en la introducción, licenciada, a usted le damos la bienvenida al programa ADR Somos Todos. ¿Cómo se siente usted? Realmente me siento muy agradecida por esta oportunidad. Me siento también favorecida por estar siendo entrevistada por usted, señor Junior. Y realmente, como todos ya me conocen, pero quizá alguien no me conoce, yo soy Ana María Caballero Núñez, trabajo profesionalmente en esta institución, en el área del Departamento de Terapia del Habla, Lenguaje y Voz. Precisamente, licenciada, en lo que tiene que ver con su presentación, me gustaría que el público sepa, como ya lo escuchó en la presentación oficial suya, estamos hablando con la encargada de terapia del habla en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco de Macorís. Quiero saber un poco de su perfil. Cuando llega al país, primero porque tenemos la bendición en este caso de que usted nació en Uruguay, pero ya con más de 20 años en San Francisco de Macorís, yo podría decir que casi le estamos entregando una cédula. Yo ya tengo la cédula, gracias a Dios. Bueno, realmente yo llegué aquí con fines de trabajo. Yo vine a trabajar en la Escuela Nacional de Sordos, Extensión 7, aquí en San Francisco, y trabajé ahí desde como 6 años, del 82 al 88. Después pasé por la Universidad Nordestana con cátedras de psicología y después me dediqué realmente a terapia del habla porque mi especialidad es magisterio y discapacitado auditivo en método oral, que tiene que ver con todas las dificultades del habla, del lenguaje y de la comunicación. Entonces, ahí conseguí una oportunidad aquí en rehabilitación y como hay un bagaje muy amplio de personas que tienen esa dificultad en el lenguaje, entonces estamos prestando nuestro servicio conforme Dios nos permite, ¿verdad? Y de acuerdo a nuestra preparación. Yo estudié en Uruguay
hice toda la carrera allá, en Montevideo, en el Centro General Artigas, que es el Centro 3, que nos corresponde a nosotros. Ahí nosotros tenemos todas las especialidades, dificultad de aprendizaje, dificultad auditiva, también para dirección, o sea que es muy amplio ahí lo que abarca. Y yo me incliné por la dificultad en la audición y porque me interesaba mucho el lenguaje. Y cuando uno estudia la parte de la audición, que es, vamos a decir que es la puerta de entrada del lenguaje, entonces nosotros tenemos obligatoriamente que saber qué es lenguaje, qué es habla, qué es audición, qué es voz. Es algo muy, muy interesante y muy entretenido. Y aquí me siento bien porque es un campo fértil que uno puede prestar y como siempre he prestado mi servicio a esta institución. También he trabajado privado, trabajo también en el hospital, o sea que es amplio todo. Bueno, preguntarle exactamente esa parte, cuando usted señala que después de 6 años laborando en otra institución, llega al país con un contrato de trabajo realmente, y cuando pasa a laborar con nosotros, ya en rehabilitación, la Asociación Dominicana de Rehabilitación le recibe. Hábleme un poquito de esos inicios y entonces esos 21 años que ya tiene al frente de ese departamento, el tiempo en San Francisco. Bueno, realmente cuando empecé aquí, rehabilitación, la estructura física era diferente. Yo estaba sola, trabajaba sola, con los pacientes, me sentía con mucha responsabilidad, porque cuando uno está como profesional solo, con el paciente en una institución, uno quiere rendir lo máximo. Y nuestro rendimiento se va a ver a través del paciente, de las oportunidades que tenga el paciente para salir adelante en la dificultad que trajo en un principio. Entonces, pero después, a medida que uno va adquiriendo experiencia, yo era muy joven también, uno va adquiriendo experiencia, como uno se va soltando, porque eso es el área de uno, va leyendo, siempre me gustó leer mucho, informarme. Además, tuve la suerte que Rehabilitación de Santo Domingo siempre ha presentado talleres, entrenamiento, y yo siempre, bueno, yo tengo un récord como, yo no sé, pero vamos a poner 10 para no pecar por más número, ¿verdad? Pero como 10 formularios de constancia de la asistencia a esos entrenamientos. Exactamente, son los certificados. Pero realmente me gusta, tenemos el apoyo de la filial de allá. Aquí la filial fue creciendo, siempre manteniéndome en la misma área. La cantidad de usuarios fue aumentando paulatinamente, entonces la mano de obra profesional ya se hizo un poquito escasa y tuvimos la necesidad de aumentar también el personal. O sea, yo fui la pionera aquí en San Francisco en terapia del habla, lenguaje y voz. Precisamente vamos a entrar en materia, amigos televidentes del programa. ADR Somos Todos, es nuestra misión en cada oportunidad, en cada entrega de este programa, pues llevar, educar, todo lo referente a lo que tiene que ver precisamente con este tipo de casos y medicina de rehabilitación. En esta oportunidad, licenciada, ¿cuáles son los usuarios que usted atiende? Vamos a explicarle a nuestros televidentes de quiénes estamos hablando. Bueno, a mí me gustaría primero decir algo. Rehabilitación, o sea, el Centro de Rehabilitación, es una institución que es especializada en el área de rehabilitación. Yo estoy en el área del lenguaje, como ya lo he mencionado. Entonces, los usuarios que llegan a mi departamento son personas que vienen quizá con un referimiento médico de fisiatría o referimientos médicos variados, que puede ser de otorrino, cardiología, neumología, endocrinología también. O sea que son muchas las disciplinas médicas que colaboran con nosotros y que nosotros ante ellos somos responsables, porque nosotros atendemos a ese paciente y después los devolvemos a ellos, que ellos hacen la evaluación y según el nivel en que estaba y en que se encuentra en el momento, entonces le dan el alta, nosotros aceptamos y también le proferimos el alta al paciente. Los usuarios son internos, como llamamos,
Los internos son los que pertenecen a la Escuela de Educación Especial, que es una institución que trabaja, que es de la institución Centro de Rehabilitación. Entonces, todos los alumnos ahí, que son nuestros pacientes que tienen trastornos en la comunicación, se trabaja, se le da lo que llamamos terapia del habla. Y al centro propiamente dicho, al departamento, llegan pacientes que tienen disfonía, que tienen retrasos en inicio y desarrollo del lenguaje, que tienen retrasos en el desarrollo del lenguaje, que tienen una dislalia o una disartria o una tartamudez o una afasia. O sea que son muchos los casos que se presentan y cada caso tiene características específicas, ¿verdad?, que se identifica por determinadas cosas. Y cada caso es producido con un origen diferente a uno de otro. Por ejemplo, ¿cómo puede un televidente, un padre, una madre, un familiar, identificar levemente cuando una persona necesita venir hacia nosotros o acudir a algún centro para recibir atención en lo que tiene que ver con la terapia del habla? ¿Cómo identificarlo? Tal vez no a simple vista porque no es algo tan fácil, pero ¿cuáles serían las formas de hacerlo más práctico? Bueno, para saber si un paciente, si una persona, porque no sabemos si es paciente todavía, para saber si una persona tiene problemas en la comunicación, hay que hablar con él, hay que escucharlo, ¿eh? ¿Y qué escuchamos? Nosotros escuchamos palabras, que es lenguaje que sale de su interior, de su cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Ese lenguaje es la forma de comunicación que tiene una persona para comunicar a otra y a la vez para ser oída por esa persona y para recibir el mensaje de otra. ¿Cómo se da ese intercambio, esa comunicación? Eso es muy complejo, porque nace, ya tenemos una idiosincrasia y nace con nuestra genética, porque el lenguaje es propio del ser humano. Todos los seres vivos se comunican, pero con lenguaje solamente nosotros tenemos el privilegio de hacerlo, y eso es muy importante. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es el poder comunicar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras necesidades al otro. ¿Cómo lo hacemos? Con el habla. ¿Qué es el habla? Es la palabra, es un mecanismo que hay donde interviene músculos articulatorios, respiración, articulación, fonación, que es la voz, la respiración es el aire que necesitamos, los músculos son articulatorios porque es el movimiento que nosotros producimos en nuestro aparato de fonación y de articulación para producir una palabra que sea audible. Licenciada, ¿cuáles son los casos más comunes que pudiéramos mencionar en este momento para identificar a nuestros televidentes, edificarlos también? De esos que usted recibe a diario, ¿cuáles son los más comunes? Principalmente vienen niños que tienen la dificultad de comunicar. Los padres se quejan, dicen, que tiene 2 años y todavía no habla, o tiene 2 palabras, o habló y después hizo una suspensión en el lenguaje y no está diciendo, no emite ningún sonido. Entonces eso es preocupante. En este caso, nosotros estamos tratando con un niño que tiene un retraso en el inicio y en el desarrollo del lenguaje, o sea, no empezó a hablar y por lo tanto eso no se ha desarrollado. En otro caso vienen pacientes, niños que tienen retraso en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué son? Que son niños que tienen X edad, quizá 2 años, quizá 3, quizá 4, y los padres notan que tienen un lenguaje, pero que no es igual a un niño de 4 años que ellos conocen, que ya se comunica, que ya tiene una comunicación más clara, puede pedir, puede solicitar, si le hablan puede responder. Entonces los padres preocupados vienen, nosotros en este caso, nosotros los atendemos y le damos la correspondiente información
para que ellos puedan saber tratarlo en el hogar. También hay niños que vienen con dislalia, que estos son problemas más suaves del lenguaje, que es la falta de la pronunciación de algún sonido, que puede ser sencillo, quizá porque el aparato articulador no está preparado todavía, no está maduro neurológicamente, y el niño no puede todavía expresar, pronunciar algunos sonidos. De todas maneras, eso es tratado, porque hay muchas dificultades que pueden producir una dislalia, como por ejemplo, una lengua que sea corta, porque tenga un frenillo, por ejemplo, una dentadura que está alterada porque está en el proceso de cambio de diente, de los dientes de leche a los dientes permanentes, o puede ser que el niño tenga otro problema de madurez en sus músculos articulatorios y tenga mucho pensamiento y no puede explicar porque la habilidad todavía no está formada. Los adultos, menos son los casos, pero se presentan. ¿Pudiéramos tocar algún caso? Bueno, tenemos adultos que a veces presentan disartria y afasia, también tartamudez. Ahora, los casos, por ejemplo, de las disartrias en los adultos se debe casi siempre a accidentes cardiovasculares, quizás a veces también a traumatismo de cráneo, por accidentes que son tan comunes aquí, lamentables, ¿verdad?, pero comunes aquí en nuestra ciudad. Y las afasias también por accidentes cardiovasculares que se dan a nivel cerebral, entonces alteran el cerebro y producen la alteración en el lenguaje. También puede ser en el nervio de la lengua, que es el llamado hipogloso, que la lengua queda pesada, no la pueden mover bien, o queda lateralizada. Entonces, de todas esas maneras, ¿qué sucede? Que el paciente no puede articular bien las palabras. Licenciada, hace un momentito, hace apenas unos minutos, usted empezaba a tocar algunos casos, a referirse y tocaba el punto del retraso en el lenguaje. Me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más de ese tema específico, el retraso en el lenguaje que es tan común y que tal vez puede ser de edificación para los amigos televidentes que están en este momento mirando el programa. Bueno, los retrasos en el lenguaje. Todos los niños, así como tienen su físico diferente, tienen también el nivel de desarrollo diferente. ¿Por qué? Porque hay niños que empiezan a hablar a temprana edad, hay otros que se tardan un poquito más y no quiere decir que no vayan a hablar. Y hay otros que tardan un poquito aún más, pero de todas maneras hablan. Pero se debe hacer una estimulación del lenguaje, porque para tener una buena inicio y desarrollo del lenguaje, necesitamos no solamente la parte periférica que actúa para poder producir el lenguaje, que es toda la parte facial, orofacial, y las cuerdas vocales para la fonación, sino que intervienen los pulmones a ver si tienen una madurez adecuada. También interviene el potencial intelectual que tenga el individuo y la audición. Esos son elementos clave para que un niño normal adquiera el lenguaje. Cuando hay una alteración, por ejemplo, en el oído, que tiene una disminución, ¿qué sucede? El niño o la persona escucha, pero no un 100%. Y esa dificultad se va a transmitir cuando él tenga una expresión verbal. ¿Qué sucede si el niño es asmático? Tiene escaso capacidad aérea en sus pulmones. Entonces va a tener también dificultad en su tono de voz para poder hablar. ¿Qué sucede si el niño no tiene madurez en sus músculos articulatorios? Va a tener también
dificultad para articular. Pero si tiene un potencial intelectual que está por debajo de lo normal, va a tener un retraso para iniciar el lenguaje, para aprender las diferentes palabras, para articular los diferentes sonidos. Entonces el trabajo es más cuesta arriba, pero se puede lograr. Tocando algunos puntos del tratamiento, ya entrando, hemos dicho y hemos hablado sobre el retraso, algunos casos específicos en niños y adultos, y esperamos que hasta el momento pues nuestro programa esté siendo del gusto de mucha gente y sobre todo del aprendizaje. Atención a esta parte, un poco del tema de los tratamientos, porque son varios casos y todos deben tratarse de diferente manera. Bueno, nosotros a nivel de terapia del lenguaje, usted sabe que el área que conforma para que se tenga un buen lenguaje es el área periférica, la fonación, la respiración y la parte cerebral, el cociente intelectual. Entonces, el individuo normal utiliza un sentido prácticamente para adquirir el lenguaje, la audición. A medida que va escuchando, él va reproduciendo. Al principio con dificultad, con alteración, pero a medida que el tiempo le da la madurez neurológica suficiente, ese lenguaje se va purificando y se va haciendo más diáfano. Pero cuando la persona tiene una dificultad, ya es diferente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos toda la estimulación orofacial, respiración, audición y visualización o visión. Porque el niño, como un sentido no lo ayuda, tenemos que ponernos a disposición el otro sentido para que él aprenda a manejarlo, que por visualización los movimientos del terapeuta lo ayudan para que él vaya copiando la imagen de la palabra. Yo sé que muchos son los casos que en 21 años usted ha tenido que tratar, que recibir. ¿Qué importancia tiene en este caso la familia de este usuario, sin mencionar un nombre específico, que viene a tratarse, a buscar la ayuda necesaria y que por supuesto usted lo señalaba al principio de su entrevista? Hablamos de que esta institución, Asociación Dominicana de Rehabilitación, en las diferentes filiales, es especializada específicamente en esta área, en ayudar, y este es un tema muy importante. Podemos mencionar algún caso específico, tal vez sin mencionar su nombre, que a usted como profesional le haya impactado, ver los resultados que tal vez por encima de las expectativas se lograron conseguir. Sí, porque vienen niños aquí específicamente que tienen dificultad en su aprendizaje porque tienen problemas en la comunicación. Entonces, cuando se supera ese problema en la comunicación, que nosotros, después de una evaluación, de un diagnóstico, procedemos al tratamiento, pedimos la ayuda, el apoyo de los padres. A veces, incluso en las primeras terapias, nosotros permitimos la asistencia de los padres, porque los padres, viendo lo que se hace, ellos pueden aprender y quizá pueden hacerlo mejor que nosotros, porque entre los pacientes y los padres hay una corriente afectiva que a veces con nosotros no la tienen. Y eso ayuda muchísimo y a veces es determinante. Y los niños superan su dificultad, pasan de curso, uno los pierde y cuando ve a un padre dice, licenciada, mire, yo soy la madre de fulano. Digo, ¿y en qué está él? Bueno, está muy bien, está estudiando. Y realmente todos los que han pasado por nuestras manos, por mis manos y ahora las manos de mis auxiliares, también están progresando y algunos ya son profesionales. Se logran resultados. Tengo uno que logró ser profesional y que siempre lo recuerdo con cariño y con dolor a la vez, porque tuvo un accidente y se quedó cuadripléjico. Pero fue uno que llegó y estaba trabajando normal y
tuvo eso. Otros son profesionales del derecho, otros son arquitectos, o sea que yo digo que a veces uno debería reunirlos todos. ¿Satisfecha, licenciada, profesionalmente? No satisfecha porque uno siempre espera dar más, ¿verdad? Porque los tiempos cambian, las técnicas cambian, el mecanismo cambia, entonces uno siempre busca actualizarse para estar apoyándolos y presentando nuevas dinámicas para que ellos puedan mantenerse activos y motivados. Y los padres también. Nosotros trabajamos con apoyos de cosas concretas, porque no vamos a cosas que no sean de este mundo, ¿verdad? El niño primero y todo paciente primero tiene que conocerse a sí mismo, a su estructura física, a cómo está presentado, cubierto, o sea, su vestimenta, su medio ambiente, qué hay en su medio ambiente, que sepa que hay una pared, que hay una puerta. La silla tiene una función que es para sentarse, y donde yo me siento se llama silla. Que lo que como es pan o quizá otro tipo de alimento. O sea que él tiene que manejar todas esas estructuras, debe conocerla, debe saber qué son, para qué sirven, y debe manejar. Entonces va conceptualizando eso, lo ve, lo escucha, lo conceptualiza. Entonces después ya está con el pensamiento ya enriquecido, lo que se llama lenguaje interior, y a través de ahí ya puede ir hilando pensamiento, manifestando necesidades. Excelente la explicación. Y mucha gente que tiene seguros y que posiblemente sea la manera más efectiva para ellos como familia de acudir a nosotros. ¿Cuáles son los seguros que pueden estar activos, que recibimos, que cubren? Bueno, los seguros, realmente yo digo que la oficina especialista en seguro es la de seguro, ¿verdad? Yo más o menos me defiendo en saber que los seguros que cubren terapia del lenguaje o terapia del habla, como llamamos comúnmente, es el de la UAS, el Banreserva, Humano, el PALI. Si tiene, el PALI es el básico y hay otro que es más especializado, que el más especializado es el que cubre. Parece que el básico no cubre, pero hay que averiguar siempre, cuando el que tiene PALI siempre tiene que averiguarlo. Pero hay muchos seguros que están disponibles precisamente para esta área específica, por eso que queríamos tratar ese tema. Sí, porque actualmente hay muchos seguros que las personas que trabajan tienen y lo pagan, y siempre aquí se busca la manera de cómo informarlo para que el seguro sea aceptado. Cuando uno tiene que darle un mensaje, licenciada, cuando uno tiene que referirse como profesional, en el caso suyo, con tanta experiencia, que realiza tanta preparación, aún siendo una persona que, repito, de vasta experiencia, se sigue preparando y eso la hace mucho mejor ser humano y mejor profesional, porque también ha aceptado que quiere continuar aprendiendo. Pero cuando tenemos que referirnos a los maestros que pasan tanto tiempo con los niños en un aula, a los padres que muchas veces identifican una posible discapacidad, pero no se atreven a enfrentarlo, no se atreven a venir con nosotros para confirmarlo y simplemente se limitan a decir que no, que eso va a cambiar cuando vaya pasando el tiempo, que posiblemente sea peor. Y a las propias personas, a las personas que podrían ser usuarios, pacientes, que hasta que se identifiquen no lo sabemos, ¿cuál sería el mensaje que usted en esta oportunidad les enviaría para que ellos acudan y busquen ayuda? Bueno, que observen al niño, a la persona que está a su alrededor, que si identifican algo
que no está de acuerdo, que no se está expresando bien, que no forma bien las palabras, que dice la palabra por mitad, que le falta una letra, que le cuesta hablar o que no le gusta hablar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, enfrentar y traerla aquí para una evaluación, porque realmente no es nada raro, sino que se hace una evaluación y se trabaja con el niño, y a veces lo que parece muy grande se nivela totalmente y queda en nada. Entonces, exacto, queda resuelto. Entonces, ¿qué sucede con los maestros? Bueno, los maestros tienen que hablar con los niños, porque reciben niños de diferentes formaciones, que no todos saben hablar. Unos hablan con la voz muy elevada, o sea que gritan, otros hablan muy bajo, otros no saben expresar. Entonces los maestros son los indicados en enseñarles a hablar, y por lo tanto, si hablan los maestros y enseñan a los niños a hablar, y hablan los niños y los maestros hablan, no va a haber tanto problema de voz, ni en unos ni en otros. Nos sentimos muy conformes con todas las cosas que usted, las enseñanzas que usted hoy pues ha tenido para conmigo, y obviamente el punto principal, nuestros amigos televidentes del programa ADR Somos Todos. Y es por eso que llega el momento para permitirle a usted ya la despedida de esta conversación que ha sido muy interesante. ¿Cómo se despediría usted de tanta gente que le está mirando y que de seguro está aprendiendo mucho? Le doy gracias por ese tiempo tan valioso de ustedes que han dedicado en escuchar. Decirles que estamos a disposición aquí en el Centro de Rehabilitación para atender a todo tipo de paciente que tenga una alteración en la comunicación, ya sea pequeño como niños o ya sea adultos hasta envejecientes, que traigan sin miedo, que aquí van a ser bien atendidos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa dificultad pueda ser superada dentro de los límites que el usuario pueda presentar. Pero de todas maneras estamos en buena disposición, el centro está abierto, todas las autoridades aquí están receptivas a los casos de ustedes. No queremos que queden con la dificultad guardada, bloqueada, sino que la saquen a luz, que sacando a luz pueda haber una solución, y eso es muy importante. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Que Dios la bendiga a usted también. Muchas gracias, licenciada Ana María Caballero, encargada de terapia del habla, filial San Francisco de Macorís en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Continuamos con más del programa ADR Somos Todos. En ADR Somos Todos queremos presentarles a través de una de nuestras cápsulas cómo podemos identificar si su niño necesita terapia del lenguaje. Atentos al siguiente importante mensaje. Es importante que en cada una de las revisiones médicas sistemáticas a que se someta su hijo, hable con su pediatra sobre el habla y el desarrollo del lenguaje del niño, así como sobre otros aspectos de su proceso evolutivo que le preocupen. Puede ser difícil saber si su hijo solo es inmaduro en su capacidad para comunicarse o si tiene algún problema que requeriría una atención profesional. Antes de los 12 meses es importante observar a los niños a fin de detectar indicadores de que utilizan la voz para relacionarse con su entorno. El gorgojeo y el balbuceo son las fases iniciales del desarrollo del habla. Cuando los bebés se hacen mayores, a menudo en torno a los 9 meses, empiezan a unir sonidos, a incorporar las distintas entonaciones del habla y a decir palabras como mamá y papá, aunque sin entender qué significan. Antes de los 12 meses, los bebés deberían ser receptivos a los sonidos y empezar a reconocer nombres de objetos de uso común, por ejemplo, biberón, chupete, etc. Los bebés que observan atentamente su entorno pero no reaccionan al sonido, es posible que presenten pérdidas auditivas o hipoacusias, o un retraso en el desarrollo del lenguaje.
Entre los 12 y los 15 meses, los niños deberían tener un amplio abanico de sonidos en su balbuceo, como P, B, M, D o N. Empezar a imitar y a aproximarse a los sonidos y palabras que moldean los miembros de la familia y típicamente decir una o más palabras, incluyendo mamá y papá, de forma espontánea. Los nombres suelen ser las primeras palabras que utilizan los bebés, como bebé, pelota, etc. Su hijo también debería entender y seguir instrucciones de un solo paso. Por favor, pásame el juguete y similares. De los 18 a los 24 meses, aunque hay una gran variabilidad, la mayoría de los niños dicen unas 20 palabras cuando se aproximan a los 18 meses y unas 50 o más cuando cumplen 2 años. En torno a esta edad, los niños empiezan a combinar 2 palabras en frases muy simples como bebé llorar o papá grande. Un niño de 2 años debería poder identificar objetos de uso común, tanto cuando el objeto está presente como cuando se trata de imágenes del objeto. Señala sus ojos, sus orejas y su nariz cuando alguien se las menciona y seguir instrucciones de 2 pasos como por favor, recoge el juguete y dámelo. De 2 a 3 años, los padres suelen presenciar grandes avances en el habla de sus hijos a esta edad. El vocabulario del niño debería crecer considerablemente al punto de que sean demasiadas palabras para contarlas, y el niño debería combinar de forma sistemática 3 o más palabras en frases más largas. Su comprensión también debería mejorar. Con 3 años un niño debería empezar a entender qué significa ponlo en la mesa o ponlo debajo de la cama. Su hijo también debería empezar a identificar colores y a entender conceptos descriptivos, por ejemplo, grande versus pequeño. ¿Cuáles serían las señales de alarma de un posible problema? Si le preocupa el desarrollo del habla y del lenguaje de su hijo, y aquí algunos aspectos en que se debe fijar. Un lactante que no reacciona al sonido o que no vocaliza sería un buen motivo de preocupación. Entre los 12 y los 24 meses, otros posibles motivos de preocupación serían los siguientes. Con 12 meses, no utiliza gestos, no señala o no se despide con la mano. Con 18 meses, prefiere comunicarse con gestos en lugar de con vocalizaciones. Con 18 meses, tiene dificultades para imitar sonidos. Tiene dificultad para entender peticiones verbales simples. Solicita una evaluación por parte de un profesional si un niño de 2 años o más solo imita el habla o los actos ajenos, pero no genera palabras o frases de forma espontánea. Solo emite determinados sonidos o palabras de forma repetida y no puede utilizar el lenguaje oral para comunicar más que sus necesidades inmediatas. No puede seguir instrucciones simples. Tiene un tono de voz extraño o una pronunciación extraña, como roncos o nasales, por ejemplo. Cuesta más entenderle de lo que sería esperable por su edad. Los padres y los cuidadores habituales deberían entender la mitad de lo que dice un niño de 2 años y aproximadamente 3/4 partes de lo que dice uno de 3 años. Con 4 años, un niño se le debería entender prácticamente todo, incluso cuando hable a personas que no le conocen. Causas del retraso del habla y del lenguaje. Entre ellas hay muchos aspectos que pueden provocar retrasos en el desarrollo del habla y del lenguaje. Los retrasos del habla en un niño que en otros ámbitos se desarrolla con normalidad pueden obedecer a problemas relacionados con el aparato fonador, como alteraciones en la lengua o en el paladar. Un frenillo corto, el pliegue que hay debajo de la lengua, puede limitar los movimientos linguales para la producción del habla. Muchos niños con retraso del habla tienen problemas orales motores, lo que implica la existencia de una comunicación ineficaz en las áreas cerebrales responsables de la producción del habla. El niño puede tener dificultades al utilizar y coordinar los labios, la lengua y la mandíbula para producir los sonidos del habla. El habla puede ser el único ámbito afectado, o bien los problemas en el habla pueden ir acompañados de otros problemas orales motores, como las dificultades para alimentarse. El retraso del habla también puede ser una parte, en vez de indicar un problema más global.
Los problemas auditivos también pueden estar relacionados con los retrasos del habla. Por este motivo, cuando a un padre le preocupa el habla de su hijo, debería llevarlo a un audiólogo para que evalúe la audición. Un niño con problemas auditivos puede tener problemas para actuar, así como para entender, imitar y utilizar el lenguaje. He aquí unos pocos consejos generales que pueden utilizar en su casa. Dedique mucho tiempo a comunicarse con su hijo, incluso durante la etapa de la lactancia. Háblele, cántele y fomente en él la imitación de sonidos y gestos. Léale a su hijo, empezando cuando tan solo tenga 6 meses. No tiene que leerle libros enteros, pero busque libros apropiados para su edad, de tapa blanda o dura y con dibujos que animen a su hijo a mirar mientras usted va nombrando los artículos. Pruebe empezar con cuentos clásicos para bebés o libros con textura que los niños puedan palpar y sentir. Más adelante, deje que su hijo señale los dibujos reconocibles e intente nombrarlos. Luego, pase a los versos y canciones infantiles que tienen el atractivo de la rima y el ritmo. Avance hacia los libros predecibles que permiten a los niños participar de lo que va a ocurrir. Es posible que su pequeño hasta empiece a memorizar parte de los cuentos favoritos. Aproveche situaciones de la vida cotidiana para reforzar el habla y el lenguaje de su hijo. En otras palabras, pásese todo el día hablando sin parar. Por ejemplo, nombre los alimentos que compra en la tienda de comestibles, explícale lo que hace mientras prepara la comida o limpia una habitación. Señale objetos de la casa y cuando vayan en el carro, coméntele los sonidos que vayan oyendo. Formule preguntas a su hijo y hágase eco de sus preguntas. Hable de forma sencilla, pero no utilice nunca el habla infantil, es decir, la forma de hablar propia de los bebés. Independientemente de la edad que su hijo tenga, reconocer y tratar un retraso en el habla o en el lenguaje lo antes posible es el mejor enfoque que usted puede adoptar para ayudarle. Con un tratamiento adecuado, lo más probable es que su hijo pueda comunicarse mejor con usted y con el resto del mundo. Una discapacidad es una situación que pone a prueba el espíritu y la gallardía de un ser humano. El testimonio que presentamos a continuación es inspirador porque nos muestra que no hay discapacidad que pueda frenar los sueños de quien vive una vida con propósito y fe. A continuación compartimos con ustedes este impactante testimonio. En esta edición de ADR Somos Todos vamos a conocer el poderoso testimonio de uno de nuestros pacientes. En este caso hablamos de Matea Amparo. Ella es una señora oriunda de la ciudad de Sánchez, el municipio de Sánchez, que precisamente sufrió un accidente. Hace unos años ella recibió un disparo. Ese disparo la inmovilizó durante un tiempo y tal vez muchos pensaron que no volvería a caminar ni a realizar las actividades que normalmente realizaba. Una madre de 2 preciosos hijos, en el día de hoy nos cuenta todo lo que tuvo que sobreponerse, todas las cosas que tuvo que pasar, pero al final, con la ayuda de Dios, de rehabilitación y por supuesto una fe que señala, nunca dudó que podría volver a lograr caminar y hacer las actividades que normalmente hacía. Vamos a conversar con Matea Amparo. Matea, bienvenida al programa ADR Somos Todos, una opción para que todos los televidentes conozcan, en este caso su historia, conozcan su situación y sirva precisamente de motivación a cada uno de ellos, inclusive también a mí. Cuénteme qué le pasó y cómo puede recordar esas cosas que obviamente marcaron su vida. Sí, hace aproximadamente 15 años yo recibí un impacto de bala detrás de aquí de la oreja. Esto me provocó
inflamación en la cervical. De hecho, me paralizó todo el cuerpo. Todo, totalmente todo. Solamente recuerdo movía un dedo. Eso nunca se me olvida. Pero después de estar interna en la clínica, me recomendaron terapia en rehabilitación. Yo soy de Sánchez, pero estuve interna en la capital. Me llevaron a la central. Allí fui y me atendieron. Después me atendió alguien particular durante 2 meses. Luego me trasladé aquí a mi pueblo, en Sánchez, donde contamos, gracias a Dios, con un centro de rehabilitación, y empecé la terapia en el centro. Recuerdo que después de esos 2 meses que duré allá, ya podía moverme algo. Pero para trasladarme aquí a mi pueblo, tenía que ir en vehículo porque no podía hacerlo caminando, como ya le dije, quedé totalmente paralizada. Empecé mi terapia, siempre con la visión de que yo sí podía caminar y que sí podía reintegrarme a mi trabajo. Tanto que tenía un empeño de hacerlo, de que iba en la mañana al centro y en la tarde iba el joven y lo hacía en mi casa particular. El deseo tan grande de trabajar, la fe puesta en que lo podría lograr. Cuando usted vino por primera vez a la ADR, aquí al Centro de Rehabilitación de Sánchez, tomando en cuenta eso, ¿cómo viene? Ayudada, movía sus brazos, movía sus piernas. Ya había un avance, pero cuénteme, ¿qué tanto era ese avance? Sí, ya había alcanzado algo. Me movía en vehículo, siempre venía una persona conmigo para tratar de hacerlo. Ya yo podía, aunque lentamente, pero sí caminaba. No lo hacía con ayuda de otro, como le digo, de caminador, porque lo que menos movía eran los brazos, pero sí ya podía caminar lentamente. Después de ese proceso, Matea, que ya comienzas a sentir la movilidad en tus brazos, que señalaste que fue lo más difícil, tu familia, tus hijos especialmente, ¿cómo vivieron ese momento? Sí, mi familia recibí mucho apoyo, principalmente de mis hijos. Ya mis hijos estaban un poquito grandecitos, y inclusive había uno de ellos que cuando estaba en la casa, él me ayudaba con la terapia, y apenas tenía cuando eso 10 años. Y él me ayudaba, me movía los brazos, a veces me movía las piernas, porque a veces él iba conmigo al centro y veía lo que me hacían. Y él hasta en un momento se interesó tanto que quiso entrar como estudiar, ser fisiatra, pero luego como que desistió y se retiró. Si hablamos de fisiatra, ¿tú puedes recordar algunos de los que trabajaron contigo y personas que marcaron tu vida también positivamente? Sí, recuerdo el joven que hasta compadres somos, de tan bien que nos llevamos. Recuerdo el joven Daniel Ramón, que ese joven me ayudó bastante, que fue uno de los primeros del centro de Sánchez que trabajó aquí, y nos llevamos muy bien y él me ayudó bastante. Inclusive a veces él me encuentra por la calle y me da los alones que él me daba cuando me daba en rehabilitación, o me brinca, porque todavía lo recuerda. Una pregunta importante, antes de ese accidente, conocías de los servicios que brindamos en rehabilitación? ¿Sabías antes de todo eso o fue para ti la primera vez cuando tuviste que asistir? No, yo de rehabilitación supe desde muy temprana edad, porque recuerdo que yo tenía una primita y yo, siendo adolescente, la llevaba a la capital, a ella. Y además
también sabía de rehabilitación porque yo soy maestra de profesión. Y en los centros siempre se trabajaba con la latica de recuperación y siempre yo motivaba a los alumnos a que cooperaran. Lo que yo, como siempre digo, lo que yo nunca pensé que a mí me iba a tocar ser paciente del centro. Siendo una paciente que salió victoriosa por la gloria de Dios y el esfuerzo tuyo y de esta institución, ¿qué puedes decirle a la gente que ahora nos está mirando a través de su televisor, que sirve de motivación aparte de lo que ha sido tu testimonio? Les recomendaría a cada una de esas personas que no importa la discapacidad que tenga, que se atrevan, que sí, que se puede, que tengan la misma visión que yo tuve en todo momento. Yo siempre decía, sí yo puedo volver a ser, que no se queden aislados en su casa, que hay un centro que lo espera. Y a aquella familia que también tengan un miembro así, que lo motiven, que se puede, que vean mi testimonio y que soy alguien, ¿cómo le digo? Algo objetivo. Tú lo lograste. Que yo lo logré. Aunque no 100%, pero sí puedo decir que un 90%. Puedo decirlo. Logré y creo todavía creo que puedo lograr más. Cuando tú caminas en las calles de tu pueblo, las personas que te conocen desde aquel accidente terrible y que te ve hoy, ¿cuáles son las cosas que te dicen? Porque realmente es impresionante lo que has logrado. Me dicen como, tú estás muy bien, te recuperaste muy bien, pero también me dicen, ¿cómo lo logré? Me preguntan. Oye, yo duré aproximadamente 5 años yendo a rehabilitación. Y eso me ayudó bastante, además de mi convicción de que sí yo podía, rehabilitación me ayudó bastante. Bueno, pues te voy a permitir que envíes un mensaje final, tanto a las personas que trabajaron contigo en rehabilitación aquí en Sánchez, aquellos que en principio lo hicieron en Santo Domingo y todavía dices que puedes lograr aquel 10% que entiendes todavía te falta, también a ellos, porque sé que has tenido hasta un compadre dentro de la institución. Un mensaje final para todos ellos. Sí, le doy gracias a Dios, porque por Él estoy aquí. Y a cada una de esas personas, al fisiatra, también a la doctora que me atendió, y a cada una de esas personas que en Santo Domingo me atendieron, especialmente a una señora María, que fue aquella que empezó con la rehabilitación conmigo aproximadamente 2 meses, y también a todas las personas que en ese entonces me daban el apoyo, me apoyaban, ¿cómo le digo?, física, moral y mentalmente, porque gracias a Dios nunca encontré, no sé si no me lo dijeron directamente, pero nunca encontré a nadie que me dijeran, tú no puedes. Que quizás eso me hubiera tumbado el ánimo, como decimos. Pero gracias para toda esa persona y muy especialmente yo doy gracias a toda la persona de este centro, del centro de Sánchez. Porque si en Sánchez no hubiera un centro, para mí yo pienso que hubiera sido mucho más difícil, porque hubiese tenido que trasladarme a Santo Domingo y eso significaría mucho. Más que motivador, ha sido esta una de las partes más importantes del programa ADR Somos Todos, escuchar este poderoso testimonio de Matea Amparo. Recibió un impacto de bala detrás de su cuello que la inmovilizó durante meses. Su fe, su trabajo constante y sobre todo
la ayuda del Centro de Rehabilitación aquí en Sánchez fueron los motivos principales para que hoy ella nos esté contando ante todos ustedes en este programa cómo ha podido sobrepasar y motiva a cada una de esas personas que se encuentran de aquel lado del televisor. Sigan con mucho más aquí en este programa ADR Somos Todos. En ADR Somos Todos llega un momento muy especial, donde te ofrecemos la oportunidad de formular tus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Desde ahora podrás estar en contacto directo con nosotros y recibir las respuestas a tus interrogantes. Por el día de hoy hemos cumplido la meta de darles a conocer un poco más de lo que día a día ha venido realizando la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Para todo el personal de la ADR ha sido un grato placer haber compartido con ustedes. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima entrega de su programa ADR Somos Todos.